continua con los de laminación, lo que mejora en gran medida la productividad y disminuye los costos de producción. Bien, el proceso de laminado se puede mezclar o se puede hacer a continuación de una extrusión, por ejemplo. Podría ser, porque de la extrusión sale una especie de lámina, pero si se quiere reducir más su espesor, entonces se le hace un laminado por medio de compresión de rodillos. Pero aquí mencionamos también el proceso de colada continua, que consiste en que derretimos, fundimos el metal, que es lo que ven más allá arriba en la imagen, en la esquina izquierda superior. Se funde en calderas el metal, luego entonces empieza a fluir y a medida que va fluyendo, ustedes pueden ver ahí una serie de rodillos que le van dando forma de lámina, ¿bien? Y cada vez más delgada, hasta el espesor que se requiera. Bueno, porque hay distintos espesores que ya lo vamos a ir viendo. Entonces, la ventaja de este proceso, así, cuando le llamamos colada continua, es que se funde y se va formando de un solo. No se necesitan moldes, por ejemplo, como si no me equivoco vimos el video de la laminación, que primero se vertía el aluminio en un molde grandote para hacer un lingote de grandes proporciones, de 4 metros, si no recuerdo mal. Y luego a partir de ese lingote se iba laminando, se le iba reduciendo el espesor. Entonces, claro, es más lento y además se necesitan un molde que implica un costo. También el proceso cambia en cuanto al manejo, etcétera. Entonces, esto es, por eso mencionamos aquí que es más económico, ¿bien? Disminuye los costos de producción. Y claro, mejora la productividad porque a medida que va saliendo de la caldera el metal fundido, entonces se le va dando forma y no se detiene, es más rápido. Eso para que lo tengan en mente, el proceso de colada continua. Sigamos. Bien, empecemos. Ayúdeme, Jorge. Sí, características de los metales laminados. Esfuerzos residuales. La deformación no uniforme del material en el espacio de laminación puede ocasionar que se desarrollen esfuerzos residuales en placas y hojas laminadas, en especial durante el laminado en frío. Números de calibre. Por lo general, el espesor de una hoja se identifica por medio de una hoja de un número de calibre. Cuanto más pequeño es el número, más gruesa es la hoja. Muy bien. Logran ver bien, no sé, bueno, es lo malo del Meet, que creo que se reduce, aunque tiene ahí un botón para que ustedes amplíen la pantalla, ¿sí? Pero bueno. Muy bien, Jorge. A ver, aquí empezamos a hablar de ciertas características de los metales laminados, es decir, que han pasado por un proceso de laminado. Una consecuencia puede ser, no es que es por fuerza, pero una consecuencia puede ser que surjan esfuerzos residuales. ¿A qué se refiere esto? Que hay tensiones en la microestructura. Ustedes ya saben de la microestructura porque lo hablamos en procesos 1. Entonces, pueden quedar esfuerzos. ¿A qué se refiere eso? Que la estructura no está homogénea en cuanto a esas cargas. ¿Bien? Entonces, es lo que hemos dicho, es como que usted ande con un dolor en la espalda. Entonces, esa tensión en esa región específica, entonces puede llevar a fatiga y luego a grietas. Entonces, por eso es delicado. Ahora, puede ser que quede, como les decía, pero si se hace correctamente el proceso y con el debido cuidado y respetando los parámetros, es decir, la velocidad de avance, entonces no debería haber problemas, ¿sí? Inclusive se puede hacer luego algún tipo de tratamiento térmico para reducir esos esfuerzos. Entonces, esa puede ser una consecuencia. Ahora, otra característica es los números de calibre y, como menciona aquí, entre más grande es el calibre, 20, 22, 24, 26, 28, lo pueden ver en la parte izquierda de esa imagen. Entre más grande es el calibre, más delgada es la lámina. El espesor es más delgado, más pequeño. Es un poco contraintuitivo, ¿sí? Porque uno pensaría que entre más grande es el calibre, más gruesa es la lámina, pero es al revés. ¿De acuerdo? Y entonces pueden ver ahí donde dice espesor, medidas en pulgadas y en milímetros. Vean que las láminas suelen ser de espesor menor a 1 milímetro, o sea, son muy delgadas, ¿cierto?
Sin embargo, aún así, aunque son delgadas, tienen buena resistencia. ¿De acuerdo? ¿Y por qué tienen buena resistencia? Pues por ese formado en frío, como se hace normalmente. ¿De acuerdo? Porque, ojo, al salir de la colada continua va caliente, pero a medida que va avanzando por todos los rodillos, por la serie de rodillos, entonces va enfriándose. Si, si la temperatura de fundición del metal, es decir, la temperatura que trae de la caldera es muy alta, entonces se puede utilizar otros recursos, como por ejemplo algún refrigerante que vaya enfriando el metal y a la vez protegiendo los rodillos. Recuerden que siempre se tiene que hacer esa protección de los rodillos. Entonces, bueno, llevamos dos características. Si hay dudas, me van diciendo. Veamos otra característica. Ayúdeme, Alexandra. Materiales de los rodillos. Los requisitos básicos de los materiales para los rodillos son la resistencia y la resistencia al desgaste. Los materiales más comunes son el hierro fundido y acero forjado, aunque también se utilizan carburos de tuxteno como el rodillo de trabajo en un molino. Los rodillos de acero forjado son más costosos que los rodillos fundidos, pero tienen mayor resistencia, rigidez y tenacidad que los rodillos de hierro fundido. Muy bien, Sandra. Bueno, entonces aquí nos menciona de qué materiales se pueden encontrar rodillos para este tipo de máquina, para laminadores. Ustedes ya conocen todos estos metales y también ya saben, bueno, espero que no lo hayan olvidado, que cuando el metal es formado en frío, es decir, a temperatura ambiente, sus propiedades son mejores, ¿cierto? Ya dijimos que pueden quedar esfuerzos residuales, pero si se hace bien el formado, o si aún así quedan esfuerzos, se le da un tratamiento térmico, no hay problema, ¿sí? Entonces, por eso es que mencionamos aquí que el acero fundido y el acero forjado, que es mejor el acero forjado que el fundido, en propiedades. Y sí, así es, ¿de acuerdo? Entonces, por supuesto, los rodillos que soportan mayor temperatura son los de carburo de tungsteno, ¿de acuerdo? Aunque tienen cierta dureza, ¿bien? Y por ende podrían tener cierta fragilidad también, ¿de acuerdo? Pero, por supuesto, son muy duros y soportan toda esta aplicación, sobre todo cuando hay temperatura. Entonces son muy importantes en la industria. Por supuesto, también los de acero fundido, acero forjado, hierro fundido también son muy importantes, pero sus temperaturas o las temperaturas que soportan son menores. ¿De acuerdo? Sigamos, Jolivet, ayúdame. Tenemos las tolerancias dimensionales, que por lo general las tolerancias de espesor para las hojas laminadas en frío rondan en 0.01 milímetros o 0.04 pulgadas. Las tolerancias son mucho más grandes para las placas laminadas en caliente debido a los efectos térmicos. Tenemos los defectos comunes: láminas dobladas, grietas en los bordes, aplanamiento desigual y variación de espesor. Muy bien, muy bien. Ok, entonces vean, bueno, de tolerancia ustedes ya saben, ¿cierto? Ya ustedes conocen muy bien este término y ya saben que es esa desviación permitida de las especificaciones, ¿cierto? Esto puede variar porque, como vieron, también las láminas tienen distintos calibres o tienen, distintos espesores, pero suele andar, la tolerancia dimensional suele andar por 0.01 milímetros, o sea, es sumamente pequeña esa distancia, esa medida, ¿sí? Sumamente pequeña. Por supuesto, para tener una mayor exactitud, es decir, tener tolerancias más reducidas, necesitamos máquinas automatizadas, más nuevas, mejores, ¿sí? De mejor calidad, de mejor condición. Es necesario para poder tener tolerancias pequeñas, pero suelen dar por ese rango o por ese número que ven ahí. Y luego, pues, podemos tener defectos en el proceso, claro, como en todo proceso de manufactura, cuando no se realiza respetando los parámetros, todas las variables que están relacionadas, pues, por supuesto, la pieza va a quedar mal, el producto va a quedar mal. Entonces, podemos tener esos defectos que ya nos leía ahí, Oliver. ¿De acuerdo? Eso es importante. Bien, eso en cuanto al laminado. Si hay dudas, me dicen, o si hay comentarios. Hablemos del forjado, entonces. Eder, ayúdame.
Muy bien, Eder. Bien, permítanme, que está aquí tengo aquí a mi fiera, quieta. Ok, entonces, hablamos del forjado, ¿sí? Y es un proceso muy importante, muy utilizado también para dar forma a metales. Es lo que ya les había mencionado, quizás es el más utilizado, ¿sí? Sobre todo por la versatilidad que tiene. Por ejemplo, el ejemplo que siempre les doy es pistones, ¿sí? Por ejemplo, los pistones se obtienen por forjado y así muchas piezas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver que hay dos tipos o dos formas de hacer el proceso, ¿sí? En cuanto a las matrices, es decir, las piezas que le dan forma a esa pieza, a esa materia prima. ¿De acuerdo? Entonces ya lo vamos a ir viendo. Vean que, y bueno, y como ustedes ya lo saben, esta práctica es súper antigua, muy, muy antigua. ¿De acuerdo? Lo han visto inclusive en películas cuando se ve personas, o sea, herreros golpeando el metal, ¿bien? Con un martillo y un yunque. Pero claro, eso ya no se hace. Ahora todo es por máquinas, ¿cierto? Bien, entonces sigamos hablando del forjado. Ayúdeme, Alejandro. Estaba por ahí, ¿cierto? En la actualidad, las partes forjadas incluyen grandes rotores para turbinas, engranes, tornillos y remaches, cuchillería, herramientas manuales, diversos componentes para maquinaria, aeronaves y vías férreas, así como otros equipos de transporte. Para proporcionar la forma y las características deseadas, los productos forjados se realizan muchas operaciones, muchas otras operaciones relacionadas con el proceso básico de forjado. Muy bien, perfecto. Bueno, aquí pueden ver algunos otros ejemplos de productos que se pueden obtener por medio de este proceso. Bien. Bueno, no sé si hay dudas hasta ahí, me dicen. Aquí lo último que decía, de que pueden realizarse muchas otras operaciones, hablamos, por ejemplo, de operaciones ya de acabado, ¿bien? Como por ejemplo un corte, un fresado para terminar de darle forma, un pulido, etcétera, ¿sí? Esos procesos que los vamos a hablar luego en el tercer parcial. Bueno, a finales del segundo. Bien, ¿qué más tenemos? Bueno, volvemos a empezar. Acuñado. Se trata de un proceso de forjado en matriz cerrada que por lo general se utiliza en el troquelado de monedas, medallas y joyería. La pieza en bruto o trozo de metal se acuña en la cavidad de una matriz completamente cerrada. El marcado de partes con letras y números se puede realizar con rapidez por medio de este proceso. El acuñado se utiliza asimismo con forjas y otros productos para mejorar el acabado superficial y proporcionar la precisión dimensional deseada con pocos o ningún cambio en el tamaño de la parte. Y aquí pueden ver entonces monedas, ¿sí? Que las monedas se producen por medio de este proceso. Me imagino que han oído hablar, se acuñó la moneda. Me imagino que han escuchado ese uso de la palabra. Y por supuesto, porque así se le llama al proceso para dar forma a las monedas, a medallas, etc. Ahora, esto es un forjado siempre, ¿sí? Es un forjado. Lo que pasa es que se especifica en cuanto al proceso para poder diferenciarlo del forjado, porque el acuñado, que sí es un forjado, tiene mayor precisión en su acabado. Por supuesto, necesita un punzón, que viene siendo un molde, es decir, es la forma en negativo de lo que queremos lograr, y lo pueden ver ahí, por ejemplo. Este es un ejemplo de lo que se puede tener como punzón. Entonces, aquí, por supuesto, siempre se lubrica la materia prima, pero tiene que ser una lubricación leve, ¿de acuerdo? Para poder lograr el nivel de acabado que se desea. ¿Bien? Por supuesto, si tiene mucha lubricación, no se va a lograr tener todas esas formas que ven ahí, ¿de acuerdo? Bien, eso en cuanto al acuñado, que les repito, siempre es un forjado, solo que esa precisión se lo lleva a tener una distinción. Bien, sigamos, Jorge, ayúdame.
El forjado puede efectuarse a temperatura ambiente, forjado en frío, o a temperaturas elevadas, forjado a temperatura caliente. El forjado en frío requiere fuerzas más grandes debido a la mayor resistencia del material de la pieza de trabajo, y este debe poseer suficiente ductilidad a temperatura ambiente para someterse a la deformación necesaria sin que se agrieten. Las partes forjadas en frío tienen un buen acabado superficial y precisión dimensional. En cambio, el forjado en caliente requiere menores fuerzas, pero la presión dimensional y el acabado superficial de las partes no son tan elevadas como el forjado en frío. Muy bien. Muy bien, Jorge. Entonces, bueno, aquí pueden ver una comparación entre forjado en frío y forjado en caliente. ¿De acuerdo? No necesito extenderme demasiado porque ustedes ya saben la diferencia entre uno y otro. Y también ya saben qué pasa con sus propiedades. ¿De acuerdo? Bueno, detengámonos un poquito en esto que está al final. ¿De acuerdo? Que también ya lo conocen, pero no lo hemos hablado tanto. Ya saben ustedes que el forjado en caliente es lo mismo que la fundición al final, que puede crear ciertas burbujas, digamos, de aire, y eso puede al final dejar porosidad. Entonces, la precisión dimensional y el acabado puede afectarse. Además, ya saben ustedes que cuando el metal está caliente, hay una dilatación volumétrica, ¿cierto? Entonces, y ya hemos hablado que cuando se tiene esa dilatación volumétrica, se tiene que calcular o se tiene que incluir en el diseño, de forma que cuando se contraiga el metal porque se ha enfriado, quede en las dimensiones correctas. Entonces, por eso es que mencionamos también la precisión dimensional. Eso es importante. En cambio, en el forjado en frío no pasa eso, porque no hay una dilatación y el acabado superficial se puede cuidar más. O es más fácil pues, de asegurar ese acabado correcto. ¿Okay? Bueno, sigamos. Ayúdame, Alexandra. Las partes forjadas tienen una buena resistencia y tenacidad y son muy confiables en aplicaciones críticas sujetas a grandes esfuerzos, como cuando se realiza con un martillo pesado y un yunque, como lo hacen tradicionalmente los herreros. Sin embargo, la mayoría de los forjados requieren una serie de matrices y equipos como prensas y martillos mecánicos de forja. Muy bien. Bueno, pero quiero oírlos. A ver, ¿por qué es que decimos que las partes forjadas tienen buena resistencia y tenacidad? ¿Qué pasa con su estructura cuando se le forja? ¿Alguien recuerda? Sobre todo si es en frío. ¿Alguien recuerda? ¿Qué pasa con la estructura? Procesos 1. Nadie. Ajá. Sé que los espacios, ¿cierto? Entre átomos, digamos. Sí, ¿verdad? Ok, bien. Se comprime. La estructura se comprime, entonces los átomos quedan más pegados y ya no hay forma que deslicen. Recuerden los planos de deslizamiento, ¿sí? Entonces ya es más difícil que haya una deformación porque los átomos están pegando uno contra otro. Entonces eso al final crea más resistencia, ¿de acuerdo? Sobre todo, como les digo, cuando tenemos forjado en frío. Si el forjado es en caliente, no llega al punto de fundirse, pero sí de que haya movilidad de los átomos. Entonces, tal vez ahí como ya lo hemos dicho, las propiedades no queden pues tan fuertes, tan seguras como cuando el proceso de forjado en frío. ¿Bien? Entonces, son detalles que es bueno que tengan en mente. Bueno, y ahí pueden ver más ejemplos, un martillo también, etc. Sigamos. Ayúdeme, ¿quién diría? Alexandra Leo, Jolivet. El cabeceado, también conocido como forjado por recalcado. El cabeceado es básicamente una operación de recalcado que por lo general se efectúa en el extremo de una barra redonda o alambre para aumentar la sección transversal. Los ejemplos típicos son los clavos, las cabezas de tornillos, los pernos, remaches y muchos otros sujetadores.
El cabeceado permite reducir desperdicio de material y se realiza generalmente en frío a alta velocidad. Muy bien. El cabeceado, entonces, es... el cabeceado es el proceso que se utiliza para darle forma a, pues eso, a las cabezas de los tornillos, de los pernos, de los clavos. Eso que ven ahí, el clavo que tiene su cabeza, que es la parte plana que ven, se ha hecho con cabeceado. ¿De acuerdo? Y aquí pueden ver un esquema de, digamos, la operación. En la parte izquierda ven ustedes el proceso. La número 1 es cuando el punzón va presionando una varilla, un alambre, depende del diámetro que se quiere para el tornillo, perno. ¿Bien? Por supuesto, cuando son pernos son varillas más grandes, más gruesas. Bueno, entonces con mayor diámetro. Entonces, dependiendo de eso, es el tamaño de esa materia prima y además del punzón también. Entonces pueden ver ahí cuando se va cerrando, en la 2 ya está cerrada y da una forma, pero es como cónica, ¿sí? O sea, es redonda. En cambio, en la siguiente, en la 3, pueden ver que es plana. O sea, son dos, en la 2 y la 3 son dos distintos diseños, dos distintos productos. ¿Sí? Entonces, la 1 desemboca en la 2 o en la 3, cualquiera de las dos. Y al lado derecho también ven un proceso de cómo se le va dando forma a la cabeza. En este sí hay una secuencia, la 1, la 2, la 3, la 4. ¿Sí? Se le va dando forma. ¿De acuerdo? Eso es el cabeceado. Es específicamente para dar forma a cabezas de tornillos, de pernos, clavos, etc. ¿Sí? O sea, sujetadores, que se le llaman. Es decir, son insumos o piezas, aunque no son propiamente piezas, pero son productos que lo que permiten es unir dos distintas piezas. ¿Sí? Sigamos. Bueno, aquí les incluyo una tabla en la que pueden ver las velocidades con las que actúa distintas matrices. Si hablamos de una prensa hidráulica, prensa mecánica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces pueden ver que hay distintas velocidades. Por supuesto, mayor velocidad, mayor es el impacto, por tanto, mayor es la fuerza y se utiliza para materiales más duros. Claro está. ¿Sí? Sigamos. Ayúdeme, Eder. Muy bien. Perfecto. Entonces ahí podemos ver, también puede tener defectos. Claro está, depende de que se cumplan los parámetros, o sea, que se tenga ese control. Bueno, si se hace bien el proceso, por supuesto, el producto va a salir perfecto. Y esto es importante, podemos comparar entre forjado y fundición y es basado esta conclusión en lo que hablábamos antes, en cómo las propiedades pueden cambiar debido al cambio en su estructura. ¿Bien? ¿Dónde se presenta el cambio en la estructura? Pues a mayor calor. A mayor temperatura, por supuesto, surgen cambios estructurales. Bueno, eso es importante, muy relevante. Sigamos, los tipos de forjado. Aquí, pues, para definirles los tipos, les incluyo imágenes. Los tipos vendrían siendo dos. Escúchenme, tenganlo en mente porque aquí no se los menciono específicamente. Pero hay, digamos, dos tipos de forjado, o son los que vamos a discutir. Forjado con matriz abierta, que es lo que están viendo, y forjado con matriz cerrada. Es una diferencia, es una clasificación fácil. Con matriz abierta, con matriz cerrada. ¿Qué es eso de matriz? Recuerden, ya habíamos hablado que las matrices son esas piezas de la máquina que soportan la materia prima o que sujetan la materia prima o que inclusive le dan forma a la materia prima. En este caso la están sujetando, pero también le están dando forma. ¿Sí? Entonces pueden ver por qué se llama abierta, porque solo tenemos dos estructuras, dos piezas que están soportando y moldeando la pieza, ¿sí? La materia prima. Entonces, pero solo son esas dos piezas que comprimen a la materia prima. Y pueden ver ahí distintos ejemplos. ¿De acuerdo? Ahora también pueden ver ejemplos reales. Por ejemplo, vean este enorme eje, que ahí se le está dando forma. La forma se le da en la parte derecha. Ahí está la matriz abierta, ¿sí? En la parte derecha. Y pueden ver otro ejemplo más,
también de algo muy grande. Entonces, pueden ver ahí cómo se va comprimiendo la estructura, la pieza, para que pueda darle forma. ¿De acuerdo? Entonces, esto es matriz abierta. ¿Y qué es lo de matriz cerrada? Pues es, por supuesto, cuando las matrices se cierran y atrapan totalmente a la materia prima para darle una forma. Por supuesto, en matriz abierta, las formas pues siempre van a ser siempre versátil, pero no tanto como lo que se puede lograr con este proceso de matriz cerrada, ¿cierto? Bien, entonces pueden ver ahí esas imágenes y nos pues, enseñan cómo funciona la matriz cerrada. Por supuesto, se cierran esas dos mitades y le dan forma a la materia prima. Es similar a la inyección en los plásticos, solo que aquí el metal, o sea, la materia prima, no se inyecta, sino que se deposita ese material caliente, por supuesto, si hablamos de aquí, de forjado en frío, con matriz cerrada, tiene que ser un metal que tenga cierta ductilidad. ¿De acuerdo? Si es muy duro, no se puede forjar por matriz cerrada y tendría que hacerse con matriz abierta. ¿Sí? Eder, dígame. Como un tipo de acuñamiento. Sí, sí, es similar, correcto. De hecho, el acuñado es un proceso de matriz cerrada, así es. Solo que la precisión es mayor en el acuñado. ¿Sí? Y el acuñado además es específico para piezas pequeñas. Pero sí, es similar, es similar. Muy bien. Bueno, ya veo a Denis con la cámara. Entonces, bueno, Denis, pasos del forjado, ayúdenme. Okay. Una operación forjada comprende la siguiente secuencia de los pasos. Paso 1, preparar una pieza de metal o forjar mediante procesos como la cizallado, el recorte, aserrando o trozando de ser, limpiar las superficies. Paso 2, para forjar en caliente, se calienta la pieza de trabajo en un horno caliente. Tras el calentamiento se utiliza un cepillo de alambre, chorro de agua, vapor, raspado, ya que se remueven, ya que se remueven, Ya que de no removerse. ya que no removerse puede causar inclusiones. Paso 3, para forjado en caliente, precalentar y lubricar las matrices para forjar en frío y lubricar la matriz. Bueno, bien. Entonces, paso para realizar el forjado. Aquí pueden ver los 3 primeros pasos. Por supuesto, es un proceso, ¿sí? Por eso se llama proceso forjado. Y los procesos llevan pasos, una secuencia de pasos. Entonces, a ver, ¿qué les puedo mencionar de acá? Quiero hacer el comentario aquí. Dice, se elimina la cascarilla, oxidación en caliente. La cascarilla es, pues básicamente desecho, pero en sí es óxido que se forma en la superficie porque si se calienta, por eso dice para forjado en caliente, si se calienta el metal, ya saben ustedes que hay movilidad de átomos, lo cual vuelve susceptible el metal en cuanto a su superficie. ¿Sí? Entonces va a haber interacción con el oxígeno. Entonces, esa interacción, esa reacción con el oxígeno forma esa capa de óxido. ¿Sí? Entonces, es a lo que llamamos oxidación en caliente en este caso porque el metal está caliente. Entonces, la cascarilla se debe eliminar. Básicamente es óxido. ¿Sí? Entonces, se elimina con un cepillo y otros métodos, chorro de agua, vapor, etc. ¿Sí? Bien, bueno, y lo demás, pues ya lo pueden ver ahí. Sigamos, paso 4, 5, 6 y 7. Ayúdeme, Edward. 4. Forjar la pieza en las matrices apropiadas y en la secuencia adecuada de ser necesario. Eliminar cualquier exceso de material por medio de recortado, maquinado o esmerilado. Número 5. Limpiar la forja, verificar sus dimensiones y si hay variaciones, maquinarlas hasta obtener las dimensiones finales y las tolerancias especificadas. 6.
Efectuar operaciones adicionales como el enderezado y tratamiento térmico para mejorar las propiedades mecánicas. Y número 7, inspeccionar la forja en caso de cualquier defecto externo e interno. Muy bien, perfecto. ¿No hay duda hasta ahí? Creo que eso está claro, ¿cierto? Está claro. Sigamos. La extrusión, ya conocida por ustedes. Hablemos entonces de la extrusión. No deja nadie sin leer. Todo leído, ¿cierto? Bien. Empecemos. Dice, por medio de la extrusión se puede producir una gran variedad de secciones transversales sólidas o huecas, como ustedes ya saben, que fundamentalmente son partes semiterminadas. ¿Por qué semiterminada? Pues porque acuérdense que sale una pieza larga que luego se empieza a cortar, por supuesto. Puede ser también que necesite algún tipo de pulido, si quedó con rebabas, o inclusive en el corte con alguna imperfección también. ¿De acuerdo? Entonces, por eso diríamos semiterminadas. Luego, una característica de la extrusión, del latín extrudere, que significa sacar por la fuerza, porque recuerden que se va empujando o inclusive se va soplando, ya lo saben. En este caso es pura presión con un tornillo, ¿sí? Es que dice, bueno, sacar por la fuerza, es que pueden ocurrir grandes deformaciones sin fracturas. Bueno, ¿y por qué se evitan las fracturas? Pues primero porque se calienta el metal de forma que sea maleable, o tal vez se trabaja con un metal que tenga ductilidad para no tener que calentarlo, pero además se utiliza una lubricación, ¿bien? Que esa lubricación impide la fricción con las paredes de la extrusora y que eso vaya a crear exceso de fricción que pueda provocar fracturas o deformaciones. ¿De acuerdo? Bien, sigamos. Ayúdenme, Jorge. Entre los productos comunes fabricados mediante extrusión se encuentran los rieles para puertas corredizas, los marcos de ventanas, la tubería de diversas secciones transversales, las escaleras de aluminio y numerosas formas estructurales y arquitectónicas. Los extrudidos se pueden cortar a las longitudes deseadas, que después se convierten en partes discretas como soportes, engranes y ganchos de ropa. Muy bien. Muy bien. Entonces hay distintas piezas o productos que se pueden hacer por medio de este proceso, ¿sí? Y ya sea, bueno, es que siempre van a ser semiterminadas, ¿bien? Porque, por ejemplo, esto sale de la extrusora en una sola tira, pero luego se corta para hacerlo un marco, ¿bien? La escalera de aluminio, lo mismo. Todas esas piezas inicialmente salieron como una gran pieza larga, luego se va cortando y se va formando la escalera. Y así sucesivamente. Lo mismo aquí con las correderas, ¿bien? Y con los rieles también, por supuesto. ¿Bien? Bueno, sigamos. A ver, Alexandra, ayúdame. La extrusión puede ser económica tanto para corridas de producción grandes como para las cortas. Por lo general, los costos de herramientas son bajos, en particular para producir secciones transversales simples y sólidas. Los materiales comúnmente extruidos son el aluminio, cobre, acero, magnesio y plomo. También se pueden extruir otros materiales y aleaciones con diferentes niveles de dificultad. Parámetros de control. Con las temperaturas del material, la fricción en el dado, la relación de extrusión y la velocidad de extrusión. Muy bien. Bueno, aquí hay varios puntos que son determinantes o importantes para el análisis. Y es que, por supuesto, la extrusión es económica. Y lo mencionamos más abajo. Pero lo más relevante, quizás en esta diapositiva, todo es importante, ¿sí? Porque inclusive mencionamos qué tipo de materiales se pueden trabajar. El plomo, ustedes ya saben que no se utiliza tanto ya por su toxicidad, ¿sí? Bueno, o sea, no es muy recomendable, entonces ya casi no se utiliza. Pero los otros metales sí, por supuesto. Y también aleaciones, pero bueno. Entonces, parámetros de control, esto sí es importante, ¿bien? Para que
proceso sea exitoso, pues por supuesto se tiene que tener control de estos parámetros. Y mencionamos, o nos leía Alexandra, algunos de ellos, ¿bien? Los más importantes. Esa temperatura del material. Ustedes ya saben que si el material va muy frío, salvo que tenga ductilidad, no va a poder moldearse, ¿de acuerdo? O sea que no va a poder avanzar en la extrusora. Entonces es delicado. También si es muy caliente puede dañar la extrusora o inclusive puede que sea demasiado líquido, digamos, el metal y no vaya fluyendo y saliendo del troquel, del final de la extrusora, como debería, ¿de acuerdo? La fricción es lo que les mencionaba. Si no se tiene una lubricación para evitar esa fricción excesiva, puede también crear imperfecciones superficiales o pues hacer daño inclusive al troquel, ¿sí? O al dado. Luego, también mencionamos la relación de la extrusión y la velocidad de extrusión, ¿sí? Es decir, qué tan rápido va fluyendo o se va presionando al metal para que salga, porque eso también puede crear imperfecciones. Entonces, todo proceso tiene sus parámetros, ¿bien? Tiene sus variables que hay que tener en cuenta y controlar. Bueno, recuerden que de hecho la ingeniería industrial, el ingeniero industrial siempre implementa controles. Eso es importante. Si ustedes llegan a una empresa en donde no hay controles, sin duda que va a ser un relajo de empresa y pues lo mejor sería que ustedes pusieran los controles. Porque recuerden que algo que no tiene planificación ni se controla, no va a tener éxito. Y lo otro es que siempre hay que buscar formas de medir las cosas, porque también lo que no se puede medir no se puede controlar, entonces es importante, ¿sí? Sigamos. ¿Con quién íbamos? Jolivet, ¿cierto? Ayúdame, Jolivet. La extrusión puede ser en frío o en caliente. La extrusión en frío tiene las siguientes ventajas sobre la extrusión en caliente. Mejores propiedades mecánicas como resultado del endurecimiento por trabajo, siempre que el calor generado por la deformación plástica y la fricción no recristalicen el metal extruido. El buen control de las tolerancias dimensionales, reduciendo la necesidad de operaciones de maquinado o acabado posteriores. Muy bien. Es lo que venimos hablando. Siempre el formado en frío es mejor. Pero para poder formar en frío necesitamos, claro, que sea un metal que pueda, que sea dúctil, que pueda ser moldeado en esa temperatura. Tenemos dos ventajas más de la extrusión en frío. Permítanme. Bueno, Alejandro, ayúdame. Mejor acabado superficial en parte debido a la falta de capa de óxido y siempre que la lubricación sea eficaz. Velocidades y costos de producción que son competitivos respecto a otros métodos de producción de la misma parte, como el maquinado. Algunas máquinas son capaces de producir más de 2000 partes por hora. Muy bien, Alejandro. ¿Alguien me puede decir por qué? Aquí estamos hablando del trabajo en frío, porque lo estamos comparando con el trabajo en caliente. ¿Alguien me puede decir por qué aquí no hay, dice una falta, debido a la falta de una capa de óxido? ¿Por qué no hay capa de óxido aquí? ¿Quién me puede decir eso? Yo, ingeniero. Sí, Edward, digamos. Porque la pieza no se somete a calor con el oxígeno, entonces no se crea esa pequeña capa de óxido. Muy bien, no hay reacción, ¿cierto? Con el oxígeno, correcto. Muy bien. En el trabajo en frío no se forma eso. Excelente, eso es. Sigamos, procesos de formado. Entonces aquí tenemos otros procesos. ¿Sí? A ver. Denis, ayúdeme. Ok. Cizallado. El cizallado es un proceso de cizallado, es una operación de corte de láminas que consiste en disminuir la lámina a un menor tamaño para hacer el metal sometible a bordes y cortantes. Para hacerlo en metal es sometido a dos bordes cortantes. Es como las tijeras. ¿Bien? Pueden ver aquí las imágenes. Es como las tijeras que vean la secuencia. Entonces tenemos los dos bordes cortantes. Imagínense la tijera cuando se va cerrando. Luego empiezan a presionar al metal. ¿Bien?
Luego, en la parte 3, ven ustedes que sigue ese corte, esa presión sobre las láminas o sobre la pieza, la materia prima, y luego hay una fractura que es el corte, cuando cede ya la estructura. Entonces, esto es cizallado, es como hacer un corte en las orillas, digamos, hablamos de una lámina, entonces en las orillas de la lámina se va recortando, eso es cizallado. ¿Para qué es? Para reducirle esa longitud, ese ancho, digamos. Ahora, el troquelado es distinto, siempre es un corte, pero aquí se busca dar forma. Ya vamos a hablar más de eso. Edward, ayuda. El troquelado. El proceso de troquelado es una operación en la cual se cortan láminas sometiéndolo a esfuerzos cortantes, desarrollados entre un punzón y una matriz. Se diferencia del cizallado ya que el último solo disminuye el tamaño de la lámina sin darle forma alguna. El producto terminado del troquelado puede ser la lámina perforada o las piezas recortadas. Bien, Edward. A ver, ya lo hemos hablado, pero ¿en dónde han oído la palabra troquelado? En láminas de troquel, ingeniero. Correcto, muy bien. Las láminas troqueladas, ¿cierto? Para techos, para hacer portones. Muy bien. Ahora, ¿cómo dice Edward? Ah, también, sí. Sí, también. Y será ese, si no recuerdo mal, me corrige, será el papel que tiene, bueno, que es como cartón inclusive. Sí, ¿verdad? Estas ondulaciones, me parece. Que a eso le llaman troquelado. ¿O no? Ok. Ok, esos usos del término aplica a láminas en las que se le ha dado forma, pero no se ha hecho un corte. ¿Bien? También es válido porque si ustedes ven acá, si ustedes ven esa imagen, esa es la idea de la lámina troquelada. ¿Sí? Hay un punzón que le da esa forma de canales. Entonces, pero no llega a cortarla, solo se le da forma. Por eso se le llama también lámina troquelada. Pero el troquel, cuando se lleva a su punto final, es cuando se ha hecho un corte. ¿Bien? Y claro, ese corte busca dejar una forma. Por ejemplo, imagínense, qué sé yo, una lámina en la que se quiere sacar imágenes de pastelitos de cumpleaños, vaya, por ejemplo, por decirle algo, ¿sí? Porque se quiere decorar. Entonces, hay un punzón que va a tener esa forma de pastel de cumpleaños. Entonces, va a ir perforando la lámina, va quedando los huecos, pero lo que se quiere es la pieza que sale con esa forma, ¿sí? Eso por decirles algo así como, digamos, que podría ser cotidiano, pero voy a incluirles, o de hecho ya lo subí en la PBA, un video que narra el proceso de producción de navajas suizas. ¿De acuerdo? Entonces, las navajas, también los cuchillos, todos esos productos se sacan de una lámina y se troquela. Es decir, hay un punzón que tiene la forma de la hoja, es decir, de la navaja, pues. Entonces se troquela. Se van sacando esas piececitas que luego se toman y se van puliendo, etcétera, hasta darle filo y que sea una navaja. Entonces, eso se hace por troquel. Lo van a poder ver en ese video. Bueno, bien. Entonces, y bueno, está esta otra imagen. Aquí similar. Digamos que las láminas troqueladas llegan hasta la imagen de la izquierda nada más, pero cuando ya se produce el corte es en la imagen de la derecha. Bueno, entonces el troquelado, recuerden, siempre es un proceso de corte, una operación de corte, pero busca dejar una forma en la lámina. Bueno, sigamos, doblado. A ver, ya todos leímos, ¿cierto? Bueno, entonces voy yo. Doblado. El doblado de metales es la deformación de láminas alrededor de un determinado ángulo. Los ángulos pueden ser clasificados como abiertos si son mayores a 90 grados, es decir, bien abiertos, cerrados si son menores a 90 o rectos si son de 90. Durante la operación, las fibras externas del material están en tensión, mientras que las interiores están en compresión. O sea, aquí, vean, aquí está la lámina. Entonces viene un punzón que presiona esa lámina para darle la forma, es decir, el doblez. ¿Bien? Ahora, cuando se dobla, ¿bien? Entonces la parte que está ahí en contacto con el punzón sufre compresión. ¿Bien?
¿Por qué compresión? Porque para que se pueda doblar la parte que está, o sea, la sección de la lámina que está aquí siendo doblada se comprime. En cambio, en la parte externa del doblez se estira para que se pueda doblar, ¿sí? Es algo muy de lógica, pero lo explico. Luego, el doblado no produce cambios significativos en el espesor de la lámina metálica. Es decir, el espesor es el mismo, solo es que se dobla. Esto es importante. En el doblado se da un efecto llamado springback o recuperación elástica al liberar el punzón. Es decir, se le da forma, se dobla. Y cuando se retira el punzón, la lámina tiende a regresar a su forma original. Es similar a lo que hablábamos con el plástico, ¿sí? Entonces, la lámina tiende a regresar parcialmente, por lo que debe considerarse al diseñar el ángulo de doblado. ¿Bien? O sea, digamos, tendría que hacerse un poco más el doblado, un poco más de lo que se necesita, considerando ese regreso o springback. ¿De acuerdo? Vean que son detalles importantes cuando se tiene a cargo un proceso de manufactura. Bueno, es importante. Sigamos, el embutido. El embutido es muy interesante. A ver, ayúdeme. Jorge. Embutido. El proceso de embutido consiste en colocar la lámina de metal sobre un dado y luego presionándolo hacia la cavidad con ayuda de un punzón que tiene la forma en el cual quedará formada la lámina. En embutidos de gran profundidad se requiere lubricación adecuada y a veces recocido intermedio. Puede presentar defectos como arrugas o adelgazamiento. Ejemplos industriales: envases metálicos, fregaderos, latas, ollas, etc. Muy bien. Vean que siempre puede haber defectos. En todo proceso, si no se hace bien, hay defectos, claro está. Adelgazamiento e incluso romperse, o sea, crear grietas en el material. ¿Bien? ¿Por qué? Porque vean cómo es. Hay un punzón, por supuesto, eso que ven anaranjado es la materia prima. Antes era una lámina. Realmente son discos, ¿bien? Son discos grandes, pero son de espesor delgado, como una lámina. Entonces se coloca el disco en una plataforma, luego el punzón lo presiona, ¿bien? Y lo hace ingresar a un molde, llamémosle, ¿de acuerdo? A una matriz. Y lo que se logra es formar ollas, claro, sin los mangos se le agregan después, ¿sí? Bien, fregaderos también, puede ser. Bueno, bien. Entonces, el embutido es un proceso también muy importante, muy utilizado para latas, inclusive, si no recuerdo mal, como ustedes vimos el proceso de Coca-Cola para hacer las latas de aluminio, ¿cierto? Sí. Bueno, recuerdan ustedes que era un disquito y luego se estiraba, ¿sí? Entonces, eso viene siendo un embutido también. Es necesario, por supuesto, para asegurar el producto, para que quede correctamente, es necesario lubricar, ¿sí? Lubricar esa pieza. ¿Qué más les puedo decir de esto? Bueno, aquí ven más ejemplos, creo que está claro. Entonces, lo que les decía es que adelgazamiento, porque si no se lubrica bien, podría ser que la materia prima, al entrar en la matriz, entonces haya fricción y no corra, y el punzón presione y rompa la pieza, la materia prima, ¿sí? Es posible. Bien, aquí pueden ver más ejemplos. Bueno. Aquí ven ejemplos de los procesos en general. Por ejemplo, aquí es un embutido, solo que pueden ver que va más detallado en mayores momentos. Pero ven en la imagen 5, ven cuando ya la materia prima ha sido insertada totalmente en el molde, entonces, o la matriz. Y pueden ver que ya tiene una forma de U para la olla, por ejemplo, ¿sí? Aquí pues es un doblado, que era lo que vamos a hablar también. Recuerden que tiende a recuperarse un poco. Y aquí es otro doblado. ¿Bien? Bueno, ahora, este no lo hemos mencionado, pero también es bien interesante. Aquí es parecido al termoformado, pero no es un termoformado, sino que aquí se le da forma a una lámina
de espesor delgado por medio de una explosión y a la vez succión por vacío. Entonces se da la explosión que causa una onda de choque, es decir, causa una impulsa, ¿sí? Una onda hacia la lámina que la presiona contra la matriz o molde, y a la vez hay una succión. Entonces, al final la lámina toma la forma de esa matriz. Bueno, muy interesante también. Sigamos. Ventajas y limitaciones. ¿De qué? Del trabajo en frío y el trabajo en caliente. O sea, por aparte. Ventajas y limitaciones del trabajo en frío, ventajas y limitaciones del trabajo en caliente. Entonces hablemos del trabajo en frío. Ayúdeme, Alexandra. Trabajo en frío, ventajas, mayor dureza de la pieza de trabajo, mejores acabados superficiales, mejor precisión dimensional, menores tolerancias. Muy bien, Alexandra. Vean, revisen, lean, analicen si están de acuerdo. Es trabajo en frío. Entonces, al no haber calor, no hay movimiento de átomos. Por tanto, la estructura se comprime. No se modifica en cuanto a reconfiguración atómica, a recristalización, sino que se comprime. ¿Qué pasa con eso? Entonces los átomos sí se reconfiguran, pero porque se apachurran, ¿sí? Entonces quedan unos contra otros y se dificulta un plano de deslizamiento. ¿De acuerdo? Entonces, ahí ya nos leía Alexandra muy bien las ventajas. Por supuesto, al estar comprimida la estructura, entonces hay mayor resistencia y dureza. ¿De acuerdo? Luego, también ya es que todo esto ya lo hemos hablado, ¿sí? El acabado es mejor porque no hay porosidad, no hay deformaciones, siempre y cuando el proceso se haga bien. Y también se puede controlar mejor la precisión dimensional porque no hay dilatación volumétrica. Por tanto, también las tolerancias pueden ser menores. Por lo mismo, no hay una dilatación volumétrica, ¿sí? Bien. Limitaciones del trabajo en frío. Ayúdame, Yoliver. Requiere fuerzas más altas, utilización en algunos metales y los esfuerzos residuales. Muy bien, Yoliver. Importante. Como todo proceso, lo vengo diciendo, puede tener sus desventajas. Sobre todo si se hace mal, claro. Pero en este punto, sí. No es que se haga mal en sí, sino que el trabajo en frío también tiene sus desventajas, porque para poder hacer esa presión se necesita una fuerza más alta que si el metal está caliente, que como ustedes ya saben, el metal está caliente, es más maleable. Entonces, se necesita una fuerza mayor, por supuesto. Y hay materiales, hay metales que su dureza es tan alta que es necesario utilizar calor. Por eso es la segunda limitación. Y ya sabemos que si se hace mal, entonces pueden quedar esfuerzos residuales. Sin embargo, esto se puede solucionar con un tratamiento térmico también. Pero lo mejor es tener cuidado de los parámetros, ¿sí? La fuerza, que se aplique la fuerza correcta y de forma pareja, que el material sea, que el proceso se haga correctamente, en cuanto a que, por ejemplo, cuidar también la velocidad por la que puede pasar o que puede tener el punzón, ¿de acuerdo? Es importante. O si hablamos de trabajo en frío en laminación, tener también cuidado de la velocidad por la que pasa el metal en los rodillos también, porque podría ser irregular esa laminación. Entonces todo eso se tiene que tener en cuenta. Ingeniero, otra limitación creo que sería el tamaño de la pieza que se puede trabajar. También, usted dice por el grosor, el espesor. Sí. Sí, pero ahí va intrínsecamente relacionado con la maleabilidad del material. Porque, por ejemplo, el aluminio, si ustedes recuerdan, era una pieza bien ancha. Pero como el aluminio tiene cierta maleabilidad o ductilidad, entonces se podía ir reduciendo su espesor, pero se necesitó muchas pasadas, ¿cierto? Pero sí, por ejemplo, el acero, entonces, si es muy grueso, además de su dureza, sería un problema serio querer hacerlo un trabajo en frío. Sí. Entonces, ahí van relacionadas la dureza y también, por supuesto, el espesor. Entre más duro es el material, debería ser tener un menor espesor o calentarse. Sí, muy bien. Entonces, trabajo en caliente. Ayúdeme, a ver, ya leyó Olivet. Alejandro. Trabajo en caliente, ventajas. Permite moldear piezas grandes, permite moldear metales que no se pueden trabajar en frío,
produce menores esfuerzos y permite formas más complejas y en mayor variedad. Muy bien. Entonces aquí, por ejemplo, lo que mencionaba Edward del tamaño, entonces claro, si es muy grande la pieza o si es muy gruesa, entonces se va a necesitar hacer el trabajo en caliente, no en frío. Bien. Luego, menor esfuerzo, ya lo sabemos. Es decir, cuando el trabajo se hace en caliente, probablemente no queden esfuerzos residuales, salvo que, y esto ya lo saben ustedes, salvo que el enfriamiento sea muy rápido, ¿sí? Entonces ahí se pueden quedar esfuerzos. Pero por el proceso en sí no van a quedar esfuerzos como en el trabajo en frío. Eso es importante. Permítanme un momentito, permítanme. O ayúdeme por mientras, a ver, espérame. Con las limitaciones del trabajo en caliente, ayúdeme, Eduardo. Limitaciones. Requiere mayor uso de energía, riesgo y contaminación y puede generar oxidación y descarburación. Sí, descarburización. Muy bien, sí. A ver, entonces, estamos con el trabajo en caliente y ya vamos también con con las ventajas del trabajo en caliente y ya vamos con las limitaciones. Entonces, vean que también el trabajo en caliente nos da una mayor versatilidad en los productos que se pueden obtener, por supuesto, porque el metal es más fácil de formar, ¿sí? Bien. Sigamos. Y las limitaciones, que nos leía muy bien Edward. Entonces, se necesita, recuerden que en el trabajo en frío se necesitaban mayores fuerzas, lo mencionamos, ¿sí? Y es porque, claro, se necesita más potencia para poder moldear ese metal que está frío, está con toda su dureza, ¿bien? Entonces se necesitan mayores fuerzas. Pero aquí no se necesita mayor fuerza porque el metal es maleable, pero se necesita mayor energía para poder llevar al metal a esa temperatura en que se vuelve maleable. No que se funde, que se vuelve maleable, ¿sí? Entonces se necesita mayor energía. Entonces ahí podemos ir comparando, ¿sí? Entre los procesos. Recuerden que si ustedes conocen a perfección cada proceso, entonces pueden ustedes elegir cuál es el que más les conviene para su empresa o producto. Luego entonces también hay mayor riesgo para los operarios, por supuesto, por las temperaturas que se manejan. Entonces el riesgo en un trabajo en frío sería que no tenga cuidado el operario, por ejemplo, meta la mano y le destroce la mano, pero por la fuerza del punzón. En cambio aquí el riesgo es no solo el punzón, la fuerza del punzón, sino que también las temperaturas, ¿sí? O sea, lleva un mayor riesgo que el otro. Bueno, porque inclusive aunque tuviera cuidado el operario, podría pasar algo que le afecte también su integridad por la temperatura. Y la contaminación por los vapores que se liberan al calentar estos metales, por supuesto. Y bueno, entonces estos son defectos que pueden surgir, la oxidación y la descarburización, pueden surgir por no tener el cuidado adecuado de la materia prima, ¿sí? Entonces puede oxidarse, ya lo habíamos hablado, y recuerden que la descarburización se refiere a esa separación, porque el carburo es el carbono mezclado con el metal. Entonces la descarburización puede implicar que se separen esas moléculas y por ende perder dureza, perder resistencia, ¿sí? Recuerden que el carbono le aporta al acero, por ejemplo, o sea, dentro del acero el carbono aporta dureza. Bueno, entonces eso es importante. No sé si hay alguna duda hasta ahí. ¿No? ¿Seguros? Bien, si no hay dudas, entonces les quiero mostrar todos. Bien. Alexandra y Olivet, Alejandro, Jorge, Edward, Eder, Denis. Bien, entonces les quiero mostrar el sílabo. Sí, vamos a refrescar. Sí. Entonces, el sílabo. ¿Qué tenemos para la próxima semana? Tenemos, pues bueno, el resumen de esta presentación, que no es tan extensa, ¿cierto? El resumen de esta presentación y luego la investigación.
Entonces, para la investigación, bueno, a ver si me ejemplo esto. Para la investigación, ya les digo, apunten, quiero que hagan lo siguiente. Como no puedo mostrarles los videos por acá, van a tener que verlos ustedes. Y es que el detalle es que para poder comprender aún mejor los procesos que hemos discutido el día de hoy, tienen que ver videos, tienen que ver cómo es el proceso, porque si no, no va a quedar claro. Entonces, seguramente varios, bueno, no varios, pero algunos de ustedes no verán los videos, probablemente. Entonces, voy a tener que dejarle una actividad para que los puedan ver. Bueno, si aún así no lo miran, pues ya es cuestión de ustedes. Pero vamos a ver, entonces apunten. Lo que quiero en este caso que hagan es lo siguiente. Que vean los videos les dicto, ollas de presión. Les estoy diciendo el título que tienen en la PBA en la sección de enlaces, los videos. ¿Sí? El video de ollas de presión, el video de tuberías de cobre, el video de las navajas suizas. Vamos bien, ¿verdad? Repito. El video de ollas de presión, video de tubería de cobre, video de navajas suizas. Video de monedas. ¿Van cuánto? 4. Video de monedas. Y video de... Estoy entre 2. Video de pernos. Pernos o tornillos. O sea, pernos. Video de pernos. Esos 5. Van a verlos. Además de eso, hay, por ejemplo, también ahí tengo el de papel aluminio, pero ese no, ya lo vieron, pero vuelvan a ver, sería bueno. Y también está el de escaleras de aluminio, para que lo vean y sepan cómo se hacen esas escaleras que usamos a veces. ¿Bien? Pero bueno, esos 5 que tienen ahí, ¿qué es lo que van a hacer? Van a ver el video, por supuesto, y van entonces a extraer de esos videos el proceso, o sea, identifiquen en el video el proceso que se utiliza, o los procesos, porque puede ser más de uno, ¿sí? El proceso o los procesos que se utilizan para formar el metal y que hemos discutido hoy. O dicho de otra forma, tal vez más claro. De los videos que hemos discutido hoy, van a buscarlos ahí y van a identificar cómo es, cuál es el proceso que se utilizó, ¿sí? ¿Cuál es el proceso que se utilizó? ¿Y por qué? ¿Por qué ese proceso? ¿Por qué ese proceso? ¿Bien? Y además de eso, entonces, busquen también o determinen también por qué no se usa otro. Entonces, piensen qué otro se podría utilizar en ese caso, qué otro proceso, y por qué entonces se utiliza el que se está utilizando ahí, por qué no el otro. ¿Me explico? No sé si me explico. Bueno, aunque hay veces siempre que se complican algunos. A ver, repito. Vamos a ver. Tal vez lo logro decir de una forma más fácil. De esos 5 videos los van a ver y ustedes entonces van a encontrar en esos videos los procesos que hemos discutido el día de hoy. ¿Bien? Los procesos que hemos discutido. Los videos que hemos discutido los van a identificar y luego, una vez que ya los identificaron, piensen en otro proceso que podría utilizarse para también, de los que hemos visto, ¿sí? Otro proceso que podría utilizarse para hacer ese producto y digan por qué no se está utilizando ese otro. ¿Me explico? Entonces, por cada video van a tener que encontrar por lo menos uno, puede haber 2, por lo menos uno de los procesos que hemos hablado hoy. ¿Bien? Y además de ese proceso que identificaron, tienen ustedes sí o sí que plantear por cada video otro proceso que podría utilizarse para hacer ese producto y explicar por qué no se utilizó ese otro. ¿Me explico? Si no está claro, digan.
Ajá. Sí. Vaya, para el embutido, pues bueno, para un fregadero, ¿sí? Que era la otra imagen que les mostraba. Para un fregadero, ¿por qué se utiliza el fregadero? Perdón, ¿por qué se utiliza el embutido y no un fundido, por ejemplo? ¿Sí? No sé si notan. Entonces, imagínense el fregadero. El fregadero entonces se puede hacer por embutido. Entonces digan por qué se utiliza entonces el embutido y no se utiliza una fundición que también se podría hacer por fundición. No sé si me explico. Díganme si estoy siendo claro. ¿Sí? Jorge, ¿estamos claros, Jorge? Sí, ingeniero. Sí. No sé, si quieren les doy otro ejemplo. A ver. Déjenme pensar. Latas de aluminio. Vaya, latas de aluminio, sí, también. Las latas de aluminio, vieron ustedes en el video que se hacía por embutido. Entonces, ¿por qué por embutido? Perdón, ¿por qué no por fundición? ¿O por qué no por forjado, vaya? ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso, que piensen un poquito, que se pongan a razonar y a comparar procesos, ¿sí? A ver, ¿qué otro ejemplo les podría dar? ¿Se recuerdan que hace poco con Edward hablábamos en la clase, sí, creo que fue con Edward, que hacíamos una comparación entre la extrusión y otro proceso, pero no recuerdo bien, y que decíamos que podía ser más costoso uno que el otro, por ejemplo, ¿sí? Entonces hay distintas explicaciones, podrían ser los costos, podrían ser, qué sé yo, las propiedades, etcétera, ¿sí? Entonces analicen por qué. Por ejemplo, la tubería de cobre, ¿por qué se hace con el proceso que se hace? Que no les quiero decir cuál es, y por qué no se hace con otro. Piensen de qué otra forma se podría hacer eso. Entonces, piensen por qué no se hace con ese otro proceso, ¿sí? Eso es lo que quiero, que ustedes traten de encontrar la lógica en por qué utilizar uno u otro proceso. Ojo, recuerden que los productos o las cosas en general se pueden hacer muchas veces por más de una manera. Hay distintas maneras de hacer las cosas, pero hay una explicación de por qué se hace por tal forma. ¿Sí? Entonces eso es lo que quiero que ustedes analicen. Si hay dudas, si no está claro, díganme, por favor, porque no quiero, después pierden puntos. A mí no me gusta descontar puntos, pero si ustedes no están haciendo algo según las especificaciones, entonces no pueden tener todos los puntos. Es como si ustedes tienen una empresa y su producto no cumple con las especificaciones o con lo que espera el cliente, entonces el cliente no le va a comprar su producto, ¿sí? Entonces, ojo con eso, por eso estoy haciendo énfasis. Si no está claro, díganme, por favor. ¿Seguro que está claro? A ver, sí, todo bien. Ok, bueno, igual, miren, jóvenes, si a un caso surge cuando ya estén haciendo el trabajo, les surge una duda pero ¿y aquí por qué? Entonces me escriben, pero no lo hagan el viernes, por favor, ni siquiera el jueves, porque me ha pasado que hay gente que le surgen dudas, por más que yo he preguntado aquí si hay dudas, pero le surgen dudas, pero me escriben el viernes. Y saben que yo me tardo en contestar. Entonces, tienen que empezar a razonar desde ahorita para que lunes, martes, me pregunten, yo les aclaro su duda y puedan seguir. Entonces, pilas con eso. Ok, lo otro que teníamos pendiente era su nota, ¿cierto? Entonces, yo hoy voy a subir las notas. Bueno, hoy o mañana. A ver, hoy o mañana. Voy a subir las notas y el examen se lo voy a llevar el próximo sábado. Esperemos que el próximo sábado sí se calme un poco la situación del tiempo, del clima. ¿Sí? Bueno, vamos a ver cómo está para ese día. Entonces, pero para que puedan revisar siempre su examen. Entonces, vamos a ver la manera. Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿No? Bueno, cualquier cosa escríbenme, ya saben. ¿Sí? Ahí les contesto con gusto. Si no hay más preguntas, feliz fin de semana a todos, excepto los que llevan tribología, que nos vemos en un rato.
Buen día a todos. Cuídense, jóvenes. Buen día, ingeniero. Buen día. Sí, ingeniero. Paréntesis, Sobre los procesos, tenemos que escribir el proceso, ¿verdad? No hay nada de factores 1, ¿verdad? de factores sur, ¿cómo? ¿Cómo así? Algo así, no es un diagrama lo que el pide, diagrama, sino dice que usted. sí. No, el diagrama de proceso esta vez no lo estoy pidiendo. No. Solo quiero el análisis. Solo el análisis, bueno. Bien. Ahora. Vale, pues. Si no hay más dudas, jóvenes, buen fin de semana. Gracias.